Saludos para todos. Deseo compartirles el capítulo 5 del libro 4 días en Babilonia. El rey de los muertos y la cruda realidad de la doctrina de la cuarta vía. Se oyó una voz fuerte a través de los parlantes que estaban por todos lados en el monasterio, lavándonos el cerebro e infectando nuestros corazones de las más falsas doctrinas de día y de noche. Vengan, se oía, vengan todos al chalón, todos los que quieren ir en meditación a la novena esfera, que es la región más profunda del infierno. Saha, estás invitado, me dijo uno de los que dirigía el macabro evento. Así pues, ya de voces pasaron los parlantes a sonar con ruidos rechinantes y estrepitosos, escalofriantes y tenebrosos, para irnos preparando para el placentero viaje vacacional al reino de Satanás. Había una especie de colchoneta gigante, pero en vez de espuma estaba rellena de aserrín, y rápidamente cada monje se acostó sobre el gigantesco colchón, que más bien parecía una gigantesca paila en donde el demonio nos iba a fritar a todos. Empezó el viajecito con un monje anciano, el cual hablaba y daba indicaciones para que cada uno pudiera bajar el estado de frecuencia mental e ingresar en estados de somnolencia. Luego, todos los monjes dormidos ya, tomamos un tren que venía a toda velocidad por unos rieles en un paraje solitario. El tren nunca le paró a ningún monje. Digo tomamos porque a todos se les preguntó y dijeron lo mismo. Que a nadie le paró el tren, sino que todos nos subimos a él dando un salto ninja. Luego, cada uno apareció solo en su viaje hacia la oscuridad. El tren comenzó a elevarse y literalmente estaba volando, y llegó hasta una playa, la cual era de arena blanca con un sol muy reluciente y colores diversos y hermosos. En verdad parecía un paradisíaco lugar natural, solo perturbado por un gran velero que estaba anclado en el mar, el cual tuve que abordar. Pronto zarpó conmigo, su único tripulante. Era una especie de barco fantasma. Al ir avanzando hacia el interior del océano, yo, Saha, decidí hacerme en la parte posterior del barco, para mirar cómo nos alejábamos de la playa. Cuando en un abrir y cerrar de ojos el cielo se tornó gris oscuro, y la neblina hizo su aparición, acompañada de unos ojos que se asomaban por encima de las aguas con su cara abombada y su cabello como si fueran serpientes de mar amarillas sobre su cabeza, labios pintados de rojo a manera de una gorda mujer, la cual, con sus ojos, mirándome fijamente, me decía telepáticamente: «Grrr, no sabes lo que te espera, Saha». Me pareció interesante aquel monstruo marino, pues no me dio miedo, porque ya estaba acostumbrado en mis sueños a lidiar con cuanto vampiro y demonio había por ahí. Así pues, me interesó mirar bien qué era esa extraña figura. Entonces miré desde su cabeza para abajo, es decir, su cuerpo, y era un cuerpo gordo, y en vez de piernas estaba llena de tentáculos como un pulpo. Y bueno, ya no le puse más atención porque el velero empezó a volar por los aires. Era un velero hermoso, blanco e imponente, muy lindo, en verdad. Pasamos montaña tras montaña, de nuevo había luz, y pude ver a la lejanía un palacio de cristal en la cima de una montaña, y había personas ahí, y pasando yo por ahí extendieron sus manos para saludarme, y pues yo igual saludé. Luego aparecí en una región muy oscura, parado al lado de una puerta y encima de una especie de cornisa cuadrada de aproximadamente 1 metro. Era tan oscuro que levanté mis manos y las puse a escasos centímetros de mis ojos, y no podía verlas. Pensé, carajo,
Nunca había antes experimentado una tiniebla tan oscura. Así pues me llamó la curiosidad una luz que vi cuando doblé mi cabeza hacia abajo. Así que miré más detenidamente y pude ver una montaña solitaria que estaba rodeada por una luz amarilla opaca. Y miré más internamente y logré ver un trono. Era una silla en la que estaba sentado un sujeto de cabello largo, canoso y barba larga, que aún lo recuerdo y me produce escalofrío al describir esto. De él salía esa luz amarilla, y miré hacia abajo en la falda de la montaña y estaba totalmente plagada de esqueletos humanos y esqueletos de seres extraños, que intentaban subir a la cima de la montaña pero no podían. Se veía que estaban sufriendo en desesperación extrema. Quise moverme de mi sitio, el cual estaba suspendido en el oscuro vacío que me rodeaba, cuando un personaje totalmente vestido de negro llegó y me dijo: soy Azazel, y no puedes ir más abajo porque no podría sacarte de allí. Hasta aquí son mis límites. Entonces me tomó de la mano y volamos juntos. Solo hasta ese momento pude recordar, porque luego regresé a mi cuerpo físico. Me sentía intrigado por el personaje de la montaña, puesto que ya sabía quién era Azazel, el mismo maestro de maestros vestido de negro. Entonces le preguntaron a cada monje qué pudo ver, y cada uno narró lo que vio y vivió, y la mayoría fueron a lugares de tortura, donde había personas muertas que ellos conocían, pero mi visita fue distinta. Así pues, pregunté: ¿quién era ese personaje de la luz amarilla? Y me respondió el maestro de maestros: Saha, llegaste al límite de la 9ª esfera, y ese que viste es Satanás. No hallaba si creerlo o no creerlo. Sin embargo, luego, cuando regresé a vivir a Babilonia, años después, tuve 3 experiencias con el Señor de las Tinieblas, una en el astral, otra físicamente y otra clarividentemente. El primer encuentro que tuve con él no fue tan relevante en el astral, pero me atacó desde su silla, luché contra él y me venció. Pero algo aprendí muy importante acerca de los poderes de un gurú o maestro místico. Luego, en el mundo físico lo encontré de nuevo. Él iba subiendo por una montaña vestido de negro y tenía una cruz como de plata colgando en el cuello y rodeado de una multitud de personas. Yo iba pasando por ahí, iba en mi transporte distribuyendo productos que elaboraba para mi sustento de cada día, y lo vi. Él me vio y levantó su mano para saludarme. De inmediato un frío intenso invadió mi cuerpo y confieso que sentí miedo. Avancé un poco en mi transporte, lo dejé parqueado y me dije: no tengo por qué tener miedo, y salí en su búsqueda. Pero cuando llegué al lugar, no había rastro ni de él ni de la multitud que le seguía. Y la tercera y última vez que supe de su presencia fue en una iglesia, en donde una mujer joven predicaba, y un señor sentado en una silla descendió volando sobre el púlpito, y la hija del pastor de aquel entonces, de más o menos 10 años, no sé por qué, pero pudo verlo, y dio testimonio de ese sujeto, y describió su apariencia sentado en una silla como la que he descrito en este capítulo, la apariencia del rey de los muertos. Aclaro que yo, Saha, estuve en esa iglesia durante algunos años, porque primero la vi en un sueño y luego supe que el maestro de maestros había asistido a esa iglesia, y me interesé más por saber por qué se apartó del seno del Señor Jesucristo, y por supuesto descubrí ese misterio y el porqué de la psicología tan alocada de ese líder de los maestros de la cuarta vía. Aclaro que toda esta historia la he escrito porque el Señor me dijo que la contara a los pueblos de la tierra, y yo no lo iba a hacer, pero le dije al Señor que si quería que lo hiciera, me diera poder del Espíritu Santo. Él me lo dio, y pues yo también debo cumplir mi parte. La cruda realidad de los maestros místicos de la cuarta vía es que usan la Biblia para justificar sus actos, o más bien para intentar convencer a los incautos de que sus enseñanzas están respaldadas por Dios, lo cual es absolutamente falso, porque ellos interpretan de manera totalmente ciega
y loca el sentido de las Escrituras. Lo más práctico para ellos sería que escribieran su propio libro de tácticas negras, pero lo más sensato es que se arrepientan y regresen a los brazos del Dios único y verdadero, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si quieren, Él, mi Señor y dueño de mi vida, los está esperando para sanarles sus heridas, así como hizo conmigo, y convertirlos en nuevas criaturas, llenas de su paz, gozo y amor. A veces soy un poco incrédulo en cuanto al poder de mis palabras, aunque sé que el Santo Espíritu del Señor me respalda, y dudo que los místicos se arrepientan, pero oro al Señor para que esté yo equivocado y en verdad suceda el milagro, como le sucedió a Jonás al predicar en Nínive, que con cilicio y arena en la cabeza se arrepintieron todos sus habitantes como uno de sus maldades, y por esto el Señor tuvo misericordia, porque su corazón es muy hermoso. Te amo, mi Dios. Amén. El líder de los maestros de la cuarta vía no hablaba con la boca, sino que usaba un lenguaje de signos que hacía con las manos, y había personas experimentadas que leían, y con sus voces decían lo que él les manifestaba. Este ayuno de palabra lo hacía el líder para obtener más poder en la palabra, porque como no entienden las Escrituras, piensan que el verbo tiene mucho poder, porque como dice que por el verbo todas las cosas fueron hechas, pero lo que desconocen es que Dios es el verbo, y el verbo es yo soy, y es una alegoría de uno de los nombres de Dios, pero que en realidad no es un nombre, sino un atributo de Dios. Bueno, en todo caso, una mañana, donde había un sol ardiente, dijeron: ¡Saha! Estás en la lista de guardaespaldas estás en la lista para guardaespaldas del maestro de maestros. Ok, estoy listo. Cuando miré a mi alrededor, vi la mayoría de los monjes de rodillas, unos llorando, otros sonriendo, otros orando, y me acerqué a ver cuál era el suceso. Y era que el líder había roto su silencio de 3 años, y dice con voz fuerte y segura: yo do Dios. O sea que había adquirido el poder de Dios, o sea que aumentó su energía mística en su cuerpo y ya no era el maestro, sino pasaron a llamarlo el Padre. ¡Uy, Dios santo! Se ponen los pelos de punta con tanta blasfemia. Pensé: vaya, qué tremendo. Ahora, en esta aventura, resulté siendo el guardaespaldas de Dios. Eso suena algo ridículo, porque Dios es quien me cuida a mí. ¿Yo cómo pues lo voy a cuidar a Él? Y nuevamente los parlantes, cual chicharras sin control, comenzaron a invadir de gritos mi mente diciendo: yo do Dios, no le temo a nada material, pero solo le temo a uno que no se ve. A ese sí le temo, como diciendo que solo le temía al Dios espiritual. Y pues como el líder es Azazel, y Azazel solo tiene jurisdicción hasta la 9ª esfera del infierno, llegué a la conclusión que al único que le temía era a su propio maestro interno llamado Satanás. El maestro de maestros Azazel y su mentiroso plan de salvación tiene por estrategia hacer que los demonios salgan del infierno y que tomen cuerpo físico en los humanos, para que luego evolucionen y así poderlos liberar. ¡Qué risa da esto! Jesucristo sacando demonios de la gente y estos maestros de las tinieblas metiéndole los demonios a la gente. Así como las Escrituras dicen que la marca de los hijos de Dios es el Espíritu Santo a través del bautismo de fuego o bautismo en el Espíritu, estos místicos también hacen su bautismo de fuego, el cual es totalmente contrario al bautismo en el Espíritu. Recordemos que en el Antiguo Testamento dice: no pasarás tus hijos por fuego a Moloch, ni haréis sacrificios a ese falso Dios. Así pues, esta organización mística pasaba por fuego a Moloch para marcarlos, haciendo que cada uno se pusiera una tea pequeña encendida en la boca, y se acercaba el líder soplando, apagando la antorcha, lo cual también es contrario a la Escritura, porque el Señor Jesucristo dice
que no apagará el pabilo que aún humea. De la mezcla entre las doctrinas materiales y las espirituales de los maestros de la cuarta vía resultó una bomba de tiempo que al explotar redujo las almas de muchos, pero gracias a la voluntad de Dios muchos logramos salir ilesos de ese infierno, aunque con secuelas aún. Pero el bendito Jesucristo, el verdadero Maestro de maestros, sanó nuestras heridas y fuimos limpiados de nuestros pecados, y ahora somos guerreros de Dios y combatimos el mal dentro y fuera de nosotros. En un comienzo, el líder de los maestros de la cuarta vía nos consentía a los recién llegados, como si fuéramos personas muy especiales. Luego, con el transcurrir del tiempo, el trato del líder se volvía cada vez más y más riguroso, hasta tal punto que solo aquellos que tenían ciertas habilidades eran tenidos un poco más en cuenta. Y qué decepción descubrir que las habilidades a las que me refiero no eran espirituales, sino solo habilidades económicas. Es decir, en esta institución religiosa sucedía lo que en la gran mayoría de instituciones religiosas de Babilonia, una marcada inclinación del corazón hacia las torpes ganancias. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento decía: es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Lógicamente no se refería a una aguja de tejer, sino a una puerta que había antes de entrar a Jerusalén, que era muy estrecha, y los camellos casi no podían pasar cuando estaban demasiado cargados con bienes materiales. En las instituciones religiosas de Babilonia, la frase de Jesucristo se usa al contrario: es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja a que un pobre entre en el reino de los cielos. Ja, ja, ja. O sea, que si no entra el rico, el pobre menos. Lo dicho, las contradicciones de Babilonia. Supuestamente entrar en cualquier institución religiosa es prácticamente entrar al cielo, según los falsos maestros, y solo los que tienen dinero tienen privilegios de la mano del anticristo. Una vez más, la fría maldad golpeaba el corazón de Saha, pero tantas veces la maldad intentó apoderarse de él, que ya esos golpes eran como caricias. Cada día entendía más y confiaba menos en los supuestos maestros de la ciudad, en donde se vende el trigo y la cebada por dinero, pero que jamás habrá aceite ni vino. El trigo y la cebada representan el cuerpo de Cristo, y las instituciones religiosas venden el cuerpo de Cristo, y por esas torpes ganancias jamás obtendrán vino, que significa la sangre del pacto de salvación, ni tampoco aceite, que simboliza al Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 6:6, capítulo 7:3, capítulo 9:4. A pesar de esta realidad, yo, Saha, sacudí mi cabeza y tomé aliento para seguir investigando el retorcido mecanismo espiritual que domina al mundo. De todas maneras, ya estaba metido en la candela, en el epicentro de la mentira disfrazada de verdad, y no podía abandonar mi búsqueda. Así que seguí mi vida como un habitante más de la Babilonia. Así terminó el tercer día de Saha, contemplando los placeres exóticos de Babilonia la Grande. 10 años místicos cargados de fuertes emociones. Bueno, hasta aquí el capítulo 5. En el próximo video veremos la primera parte del capítulo 6, que es el último. Muchas gracias. Hasta pronto.